es una buena cosa. Luego te enseñamos, Pili, cómo se hace lo del WhatsApp. Le ponemos, si quieres, lo metemos. Ah, le podemos meter a él directamente. Si tiene su teléfono. ¿Quieres que le metamos? Pero no es que no tiene wifi. La única vez que tiene wifi es cuando está en diálisis. Ah, entonces, ¿cómo se lo envías tú? ¿Como mensaje? Se lo mando, sí, mensajes. Y entonces cuando está allí, como tiene un wifi en el hospital, pues él lo coge. Ah, pero por eso que si le ponemos a él dentro del WhatsApp, cuando llegue y tenga un foto, salen todos. Será 200.000. Por eso, para que tendrá. Se agobiará a lo mejor. Bueno, luego lo vemos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido por aquí? Nosotros hemos estado en Noruega unos días. ¿Qué tal vosotros? En un congreso, luego visitando algo del país. El congreso, pues como siempre, son congresos que te bendicen. Esta vez no he tomado notas, estaba esperando que Karim, como ella toma muchas notas, digo, luego las leeré, pero y como no están todos, tampoco vamos a hablar hoy mucho de eso, de las cosas que hemos acabado. El próximo domingo, que ya estaremos todos, estará Loli también, pues comentaremos más. Pero, por ejemplo, una de las frases que te impacta desde el principio, el primero que predicó fue Bill Johnson, y una de las primeras frases que dijo es que normalmente nosotros, los humanos, los hombres y las mujeres cristianos, muchas veces, demasiadas, reaccionamos a lo que el demonio nos hace. Y reaccionamos. Y dice, Jesús nunca reaccionaba al diablo, siempre reaccionaba al Padre. Jesús no hacía las cosas porque el diablo le pinchaba o lo hacía, ¿no? O le cambiaba la trayectoria, incluso cuando le decía no, cuando Pedro le decía no vayas a Jerusalén, ¿no? Y entonces le dice no, apártate, no reaccionaba, no hacía, cuando digo reaccionar digo hacer algo indebido porque el diablo te ha pinchado. Jesús no lo hacía nunca, Jesús solo reaccionaba al Padre. El Padre le guiaba. Entonces esta frase dice, es impresionante. Me gustó mucho porque digo, es verdad que yo reacciono demasiadas veces al diablo y no debería. Deberíamos de reaccionar al Espíritu Santo y a la palabra de Dios más que a lo que el diablo nos puede hacer o decir. El diablo, ahora hablaremos de las batallas y todo eso, de cómo va a acabar, pero esa está vencido. Y luego otra frase que la dijo él, me dio la clave para los matrimonios y posiblemente para cualquier relación, pero decía, era el marido de Heidi Baker, que es un, si hay alguno pirado, algún cristiano pirado, este es uno de ellos. Pirado quiero decir en el buen sentido, que yo el hombre y estaba hablando de su mujer, estaba diciendo, bueno, pues soy el marido de Heidi Baker y tal. Y dice, bueno, tengo un problema, porque mi mujer realmente tiene dos maridos, y yo soy el segundo. El primero es Jesús. Su primer marido es Jesús, y yo soy su segundo marido. Y dice, y no sabéis lo difícil que es competir con eso. Pero lo intento todos los días. Entonces en ese momento ella se levantó y le dio un abrazo y le dio un beso. Pero la clave, esta es la clave para el matrimonio. Intentar igualar a Jesús en el matrimonio. En cualquier relación, intentar igualar a Jesús. Que tú iguales, si Conchi, su primer marido Jesús, tú intenta igualar a Jesús. Haz todo, a ver cómo le puedo igualar. No superarle. No te digo que me lo supere, pero yo digo, si tuviéramos esa actitud, porque no lo vamos a conseguir, pero si tuviéramos esa actitud, ¿cuántas cosas buenas haríamos en nuestro matrimonio? Por el otro, intentando igualar a Jesús. Bueno, esas son dos cosas, a que mola estas dos cosas. Son solo dos frases que yo decía, solo por esto ya me merecía la pena ir a Noruega. ¿Habéis leído alguna vez el capítulo 22 de Apocalipsis? ¿Tú no has llegado todavía, Francisca? No lo sé. Sí. Es el último capítulo de la Biblia. He leído mucho, pero no me acuerdo. Pues es como termina toda la historia. Es como acaba todo.
hay que leerlo. Es como cuando te vas a ver una película y te cuentan el final, que el mayordomo es el asesino. Pues aquí te lees el último capítulo y ya sabes cómo va a terminar todo. Si vas leyendo, pero no me acuerdo. Es impresionante, sí, porque te está hablando del río que sale del trono, el río de vida, todo lo que entra en el río vive, que el río a los lados, a las orillas del río hay unos árboles de la vida que van a dar el fruto, dan fruto 12 veces al año, y es para sanidad de las naciones, y el Rey Jesús estará en el trono y todo, es maravilloso, ya se acaba todo. Pero antes de llegar a este punto, pues para llegar a este punto han tenido que ocurrir muchas cosas. Y ha habido batallas y luchas importantes. Y de estas quiero hablar, de las batallas. La primera que quiero hablar es la batalla de Jesús. Porque cada batalla y cada victoria trae consecuencias. Entonces Jesús vino como postrer Adán. Y como postrer Adán peleó la batalla. No vino como Dios para luchar, sino vino como postrer Adán. Mirad, Adán es el único ser que había nacido de una manera tan extraordinaria. Soplaron, lo hicieron del barro y soplaron vida en él. Dios sopló vida en él y él vivió. No hay nadie más que haya pasado eso. Nadie, es único. Pero Jesús es único también, en el mismo sentido. El Espíritu Santo, el poder del Altísimo, cubrió a María y fue engendrado en María. Y que yo sepa, no hay nadie tampoco así. Por eso yo creo que es el primer Adán y el postrer Adán. Y el primer Adán falló a las primeras de cambio. Pero viene Jesús como postrer Adán para librar esas batallas y redimirlos. Y Él viene así, de esa manera. No vino como Dios, vino a cumplir la ley sin pecado, como el cordero que iba a ser sacrificado. Y Jesús venció. Eso ya lo sabemos todos, no vamos a hablar de esto. Jesús venció todos los días de su vida, todas las batallas que el diablo le presentó, Él las venció. No fue hallado engaño en su boca, fue extraordinario. Y cuando entras en Apocalipsis 5:5, o todo el capítulo de Apocalipsis, empieza Juan diciendo que Él está en el cielo y que estando en el cielo ve una situación al principio terrible. Y es que sale un ángel fuerte, fíjate, le pone el calificativo de fuerte al ángel, y dice, viene un ángel fuerte y dice, ¿quién es digno de tomar un libro, de ver un libro y de tomar un libro en sus manos y de desatar sus sellos? Esto debía ser muy importante. Es posible que si ese libro no hubiera nadie digno de poder abrirlo, nadie se salvó. Pero después de que el ángel dice eso, Juan empieza a mirar y dice, nadie fue hallado digno. No había nadie digno. Y él empieza a llorar amargamente, Juan. Y entonces llega uno y le dice, mira, no llores, porque hay uno que sí lo puede hacer, que es Jesús, el Cordero de Dios. Y le dice, y lo puede hacer porque ha vencido. Dice el 5:5. La raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Como Jesús había vencido, vienen las consecuencias de haber vencido. Jesús no venció solamente por Él, no venció para conseguir el algo para Él. Mira, lo he conseguido, Padre, he hecho... No, ha conseguido la victoria personal, pero además ha conseguido la victoria para poder tomar el libro de la vida en sus manos, desatar su sello y que nosotros podamos vivir. Son las consecuencias de la victoria. Cada victoria trae una consecuencia. Dice en Colosenses 2:15 que despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en sí mismo. La victoria de Jesús fue completa. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Su parte estaba hecha. Después, un poco más adelante, en el capítulo, porque el encuentro con el diablo y toda la obra del diablo no solo trataba con Jesús, de lo que él hizo al hombre y a la humanidad,
el diablo también atacó e hizo daño a los ángeles. Se llevó 1/3 de los ángeles y él era uno de ellos. Entonces también hay una lucha no, pero eso ya está, estamos ya en otra cosa. En el capítulo 12 de Apocalipsis viene otra de las batallas importantes, y es que dice que estaban en el cielo, que hubo una gran batalla, en el 12:7 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que hubo una gran batalla de Miguel, que era un arcángel, era uno similar a Lucifer, a Luzbel, en aquel tiempo, y pelean una batalla. Estos se enfrentan a ellos porque no se quieren ir del cielo, quieren mantenerse allí. No sé por qué estaban en el cielo, la verdad, porque estaban allí. Eran ángeles, sí, pero ya eran malos. Bueno, el caso es que estaban allí, no sé por qué estaban, pero estaban allí, porque yo los hubiera echado en primer momento. Pero el caso es que no es Dios ni es Jesús el que se está enfrentando a ellos. Es como que Luzbel había hecho daño a los ángeles también, había engañado a 1/3, y eran los propios ángeles los que se estaban enfrentando a él, y son los ángeles los que le echan a Lucifer, al diablo, al dragón, a la serpiente antigua y a sus huestes. Son los propios ángeles los que lo echan, pelean la batalla. Como que hay que cerrar el círculo, ¿no? O sea, tú has ido haciendo daño aquí a Adán, a los ángeles, pues en cada una de las partes en las que tú has contaminado y has hecho daño te vamos a vencer, todas ellas. Y los ángeles le tiran y dicen, sigue el capítulo 12:10, dice, y entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. O sea, las consecuencias de la batalla, de la victoria, eran estas, que ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Estaba en el cielo acusándonos a nosotros, a los hermanos, todo el día y noche. Dice que estaba acusándonos. Y el acusador, la consecuencia de la victoria es que te hemos echado fuera, ya no vas a poder hacer eso. Y además la salvación y el reino de nuestro Dios y la potestad de Cristo han venido hacia nosotros. Es impresionante. O sea, no solamente vencer, es que venzo y hay unas consecuencias que van a afectar al resto de la humanidad, a todo el mundo. Eso es lo que ocurrió. Primero Jesús, luego los ángeles, pero hay otra pelea. En el versículo 11 está hablando de otros que dice, los que eran acusados, dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. O sea que aquí hay otra pelea. Estos que le han vencido son los que eran acusados, ¿no? El versículo 10 dice que los acusaba y sigue diciendo, ¿y ellos? ¿Quién es ellos? Los que eran acusados. Le han vencido, o sea que hay otra pelea, y esta yo creo que es la nuestra, de la que yo quiero hablar, porque nos han dado armas espirituales y muchas veces no sabemos las armas que tenemos, pero aquí menciona dos que son fundamentales: la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Y con esto le han vencido, y es gente que no ha amado sus vidas hasta la muerte. Eso yo, lo de amar sus vidas hasta la muerte, lo veo de dos maneras. No es solamente la vida física, sino es el amar el estilo de vida que tenemos. El amar la comodidad, las riquezas, las cosas que hay en el mundo. El amar eso, y pues no lo hemos amado. Hay mucha gente, hay libros que leo que ¿cómo se dice? Me remueven por dentro y me desafían y me quedo diciendo, vaya
Cuando leo a estos misioneros que se van a dar su vida y cambian su estilo de vida y dejan sus comodidades y dejan su país, y ahora me estoy acordando de unos ingleses que vinieron a Valdepeñas. Primero dos mujeres que eran enfermeras llegaron a Valdepeñas en 1910. Dejaron un país con muchas comodidades que tenían allí y se vinieron a la zona rural de España en la que no había nada. Ellas pusieron el primer dispensario que hubo en Valdepeñas. Dispensario público y gratuito, porque médicos sí que habría, pero había que pagarlos. Y dejaron todo, y mucha gente que lo ha dejado todo, no amaron sus vidas hasta la muerte. Y luego hay otros que no aman sus vidas hasta dar su vida y mueren por el nombre del Señor. Yo creo que son las dos facetas, ¿no? Y nosotros ahora no estamos para dar nuestra vida físicamente, pero a lo mejor sí que hay cosas de nuestra vida que las estamos amando demasiado y que eso nos está impidiendo vencer con el testimonio. Bueno, eso es otra, porque de eso no voy a hablar. Las armas espirituales que se nos han dado, en este caso, es la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, del Cordero. Y mirad ahí, yo creo que la imagen más representativa de esto sería cuando Israel... Anda, Cristian, en Suiza, hola. Hola, Fernando. Bienvenido. La imagen más representativa de que habla de la sangre, que quizá nos puede ayudar, es cuando Israel está todavía en Egipto y Dios les dice lo que tienen que hacer para salir de Egipto. La última plaga, lo último que iba a ocurrir. Y les dice que tienen que tener un cordero, examinarlo, un cordero sin mancha sin defecto. Y lo tenían que tener unos días examinándole que no tuviera ningún defecto, y que luego lo tenían, en un momento dado, tenían que sacrificarlo, tenían que echar la sangre en una bofaina, en una palangana, tenían que echar la sangre y luego coger la sangre y llevarla y untar las puertas, el dintel y el umbral de la puerta, y entonces eso les iba a permitir salir. Eso quizás es la imagen, ahora hablaremos de esto, porque quizás es lo que más nos puede hacer entender la sangre de Jesús como obra, ¿no? Porque mira, tú puedes tener el otro día leyendo todo esto, digo, vale, yo tengo el cordero y lo tengo los 4 días y lo miro y que no tiene defecto ninguno. Pero si solo me quedo con el que tengo el cordero, el ángel de la muerte es el ángel que Dios iba a enviar y iba a pasar a mi casa y iba a matar a mi primogénito. Porque no era solo tener el cordero, era tener el cordero y sacrificarlo. Bueno, si yo tengo el cordero y lo sacrifico y no saco la sangre y no la hundo en las puertas, va a venir el ángel y va a entrar a mi casa y va a matar al primogénito. Si yo tengo el cordero y lo sacrifico y echo la sangre en la palangana y la dejo allí, o sea, ¿me entendéis por dónde voy el proceso? Que si no terminas el proceso de lo que Dios quiere, no va a funcionar. Tenemos que terminar lo que Dios ha dicho, hay que hacerlo y hay que terminarlo. Y si te quedas en alguna parte del proceso, tú puedes decir, pero yo tenía el cordero y yo lo sacrifiqué, yo le saqué la sangre y la tenía en la palangana y lo tenía todo en mi casa. Pero si el ángel viene y no ve la sangre, va a entrar a tu casa y va a matar al primogénito. Hay que hacer todo. La sangre es la que les iba a salvar. El ángel lo que iba a ver era la sangre. Y yo creo que la sangre puesta en la puerta, en el dintel, nunca se ponía en el suelo. Solamente se ponía en todo el marco, pero nunca en el suelo, porque la sangre nunca iba a ser pisada. El ángel lo que necesitaba era ver la puerta. Y la puerta yo creo que está simbolizando mi vida. Y eso sería el testimonio. Lo que se ve de mí. ¿Qué es lo que se ve de mí? ¿Qué testimonio es el que estoy dando? ¿Estoy dando un testimonio de vida cristiana? Estoy mostrando eso cada vez que estoy con los demás. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que está viendo el Señor de mí? ¿Está viendo la sangre del Cordero? ¿Qué es lo que impedía que el ángel entrara? Yo creo que ese es el testimonio. La palabra del testimonio no solamente que hablamos de Jesús a la gente,
Yo puedo hablar de Jesús a la gente y luego ser un canalla y la gente decir, sí, tú hablas de Jesús, pero eres un canalla. Y eres peor que los demás, que los mundanos a los que tú decís. O sea que no es, el testimonio no es hablar. El testimonio es qué estoy mostrando con mis actos, qué estoy mostrando con mi vida, qué están viendo los demás y sobre todo, qué está viendo el Señor, el ángel de Jehová, cuando viene a mí. ¿Qué es lo que está encontrando? La sangre del Cordero y la palabra del testimonio. El diablo tiene sus armas también. Y no sé por qué he metido esto aquí en medio, pero voy a hablar de ello. Dice el Señor que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Yo creo que el arma principal que el diablo usa contra los santos, ahora ya que no puede acusarnos allí en el cielo, es dividirnos. Toda casa dividida, todo reino dividido no permanecerá. Y trata de dividirnos, trata de dividir los matrimonios, trata de dividir los hijos de los padres. Si leéis, ¿qué es lo que va a hacer Elías cuando venga? Dice, hacer que los corazones de los padres. ¿Pero por qué ha ocurrido eso? Porque todo lo que está dividido no va a permanecer. Y con la iglesia va a hacer lo mismo, con nosotros va a hacer lo mismo. Trata de dividirnos. Y entra y nos trata de dividir. ¿Cómo? Pues con pensamientos, pues que este ha hecho esto, este ha dicho lo otro, este no sé qué, este no sé cuánto, y estamos haciéndonos ideas mentales aquí y nos dividimos. Si él consigue dividirnos, la casa no permanecerá. No permanecerá un matrimonio, no permanecerá una familia dividida, padres que no se llevan bien con hijos, hijos que no se llevan bien con padres, porque el diablo los está engañando. Esta mañana estaba en el programa de Buenas Noticias, no sé si lo habéis visto, un chico ciego estaba dando testimonio que es cristiano, se quedó ciego, entonces le está diciendo el presentador, dice, bueno, y tú te quedaste ciego, porque hay mucha gente que cuando le pasan cosas así, pues acusa a Dios. Dice, ¿tú qué dirías? Y dice, pues mira, yo diría, por lo que les digo, que si todos, porque dicen que si Dios existe y es tan bueno, ¿por qué existe el mal? Y entonces decía, yo les digo a todos lo mismo, que si nosotros hiciéramos todo lo que Dios dice, el mal no existiría. Todo el mundo hiciera lo que Dios dice, ¿no? Sí, podría haber un terremoto, pero yo no sé si... Pero el mal que nos preocupa de verdad no es un terremoto. El mal que nos preocupa es que el Pung Chin Chun, el cerdito coreano, se le ocurra tirar una bomba atómica, ¿no? El mal que nos preocupa es que los islamistas, estos yihadistas, cojan un camión y se metan por el paseo marítimo. Eso es todo lo que nos asusta. El mal que nos podemos hacer unos a otros. Y realmente, si todos hiciéramos lo que Dios quiere, todo el mundo hiciera los mandamientos de Dios, no habría mal en la tierra, no tendríamos temor unos de otros. Pues es una contestación, otra frase de las buenas, ¿sí? Pero el diablo va a tratar de dividir todo, porque él sabe que todo lo que divide no va a permanecer, y lo va a tratar de hacer, y lo hace, Bueno, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar a vosotros? Todos sabemos eso, todos hemos pasado por esto. Trata de dividir todo. Pero Jesús ha venido a dar cohesión a todas las cosas. Ha venido a restaurar, a unificar todo con el Padre. Dice que una vez que lo tenga todo, se lo presentará todo al Padre. El diablo viene a dividir, ha venido a robar, a matar y a destruir, y él no. Jesús no ha venido a eso. Como decíamos antes, todo tiene que cumplirse. El cordero, la sangre, la profaina, el hisopo para pintar las puertas, la puerta, y todo tenía que cumplirse. Que la sangre de Jesús nos salva de esa manera. Y quiero comentar cinco obras que hace la sangre de Jesús, que dice la Biblia que la sangre de Jesús hace en los creyentes, en los redimidos. Porque cuando estamos hablando de que hemos vencido por la sangre de Jesús,
tenemos que aplicarlo de alguna manera, tenemos que saber qué es lo que la sangre hace por nosotros, porque si no, no sabríamos vencer. ¿De qué manera lo aplicamos a las puertas? ¿De qué manera? Porque podremos decir, como conozco gente que se levanta por la mañana temprano y dice: Señor, me cubro con tu sangre, y se va a la calle. Y sin cosas con el vecino que me pisa y Sí. como que, Pero yo eso realmente no sé exactamente qué es, pero mirad, ahora con esto que vamos a ver quizás nos ayude a entender qué es cubrirnos por la sangre de Jesús. Dice, de las 5, una es la redención, que hemos sido redimidos. Redimidos es no, rescatados. Redimidos es que alguien, es como que somos esclavos y tenemos que pagar algo que no puedes pagar y viene alguien y lo paga por ti. Eso es redimidos. La sangre de Jesús nos ha redimido. Tenemos que vivir, porque esa es la obra de Jesús. Cuando el testimonio que tenemos que ir dando es que yo soy un redimido de Jesús. Dice en Efesios 1:7: en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según la riqueza de su gracia. Y Jesús dijo en Mateo 26:28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Somos redimidos por la sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ya no hay una condenación en mí. Él me ha rescatado, me ha quitado de las manos del diablo, del reino del diablo, y me ha llevado a su reino de luz. Y yo debería de vivir así, de esa manera, dando testimonio de eso con mi vida. Soy un redimido. Mi destino ya no es acabar en una fosa del cementerio. Mi destino es el cielo, es el reino de Dios, es estar en su presencia. Porque he sido redimido. Y cuando tenemos eso claro, que vamos a ir, una de las cosas que decía este chico ciego esta mañana era esa: es que yo ya sé dónde voy a ir, y sé que estoy ciego, pero va a ser un tiempo, porque después voy a ir y voy a ver a Jesús. Y le dice el otro: ¿quieres decir ver con tus ojos? Sí, con mis ojos le voy a ver a Jesús, y eso es lo que sé. Entonces tú, cuando sabes eso y estás seguro y confías en eso, tú vives de otra manera. Soy un redimido. Y me acuerdo de Isabel Alún, que nos contó una experiencia que tuvo con un ángel, que se encontró con un ángel y estuvo hablando con él, y cuando el ángel le dice: bueno, ¿tú quién eres? Y dice: yo soy redimida. Y dice que el angelito: ¡ah! ¿Eres de los redimidos? Y era como que se asombró de que estoy hablando con un redimido, porque somos importantes, somos de los redimidos. Soy redimido. Y los ángeles se asombran. Dice la Biblia que los ángeles han anhelado ver esto, algo querían ver en la historia que no lo habían visto nunca, hasta que empiezan a ver a los redimidos. Y hay un cántico que solo los redimidos cantan, pero lo tendremos que aprender, ese cántico. Hemos sido redimidos. La redención es parte de la obra de Jesús. Luego está el perdón de los pecados. Él nos ha redimido de las manos del diablo y estamos en las manos de Jesús ahora. Dice el mismo versículo 1:7: tenemos redención por su sangre y la remisión de pecados. Son los mismos versículos. Nos ha perdonado de nuestros pecados con su sangre. ¿De qué pecado nos ha perdonado? De todos. Algunos dicen incluso que nos ha perdonado de los pecados futuros que vayamos a cometer. Yo ahí tengo ciertas dudas, porque si no hay arrepentimiento después, pero cuando tú llegas a Jesús, hace borrón y cuenta nueva. La sangre nos limpia de nuestros pecados, de todos nuestros pecados, y estamos a bien con Él y a bien con Dios. Hemos sido perdonados de nuestros pecados, y eso nos permite también perdonar a otros, porque si no perdonamos a otros sus pecados,
Solo, esta mañana también decía que solo Dios puede perdonar los pecados. Y yo me he quedado pensando y digo, bueno, Dios puede perdonar pecados, pero yo estoy llamado a perdonar pecados. Todo lo que hagan contra mí, yo no puedo a lo mejor perdonar los pecados que Jorge le haya hecho a Joselo, pero sí que puedo perdonar los que él me haya hecho a mí. Yo puedo perdonar pecados. Decía el Señor que a los que les perdonéis les serán perdonados y a los que se les retengáis les serán retenidos. Pero hemos sido perdonados y nos ha dado la facultad de poder perdonar a los demás también, perdonar los pecados de otros. Eso es obra de la sangre de Jesús. Entonces, el testimonio nuestro de que la sangre está puesta en nuestra puerta es que hemos sido perdonados y que podemos perdonar también. Si somos perdonadores, estaremos mostrando la obra de la sangre de Jesús en nuestra vida. Si no perdonas, es como que estás negando la obra de Jesús, la obra de su sangre. Lo estás poniendo en la puerta. Y entonces el ángel llegará y dirá que no perdonas, pues te puedo zurrar. Y no es el demonio que te zurra, es el ángel de Jehová. Entonces la primera era, la segunda, vale. Dice también en primera de Juan 1:7 que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo creo que una cosa es que Él te perdona de los pecados con su sangre, y otra cosa es que nos limpia. Porque yo creo que nos quita, en muchas ocasiones, nos limpia y nos quita las consecuencias del pecado. Al rey David hubo pecados en su vida que no fueron limpiados exactamente, fueron perdonados, pero hubo consecuencias. Dijo que la espada nunca se apartaría de su casa, por algunas cosas, pero por otras no hubo consecuencias. Entonces la sangre de Jesús también nos limpia de nuestros pecados, porque podemos ser perdonados, pero te pueden quedar los deseos todavía de pecar. Pero si te has sido limpiado, la sangre de Jesús te limpia, no tenemos por qué volver otra vez a los pecados. Nos ha limpiado. Entonces, otra manera de dar testimonio, otra manera de mostrar el testimonio, es que yo no vuelvo a mis pecados de antes. La sangre de Jesús me ha limpiado de los pecados y no tengo por qué volver. Y así doy testimonio. Cristianos que están cayendo y levantándose, y cayendo y levantándose en lo mismo, hay algo ahí que no está bien. Tienes que ser limpiado para no volver a lo mismo. Sí que es una lucha, pero hay que vencerla, porque la sangre de Jesús nos limpia de los pecados. Decía, andar en luz es transparencia y nos permite la comunión unos con otros, y la sangre de Jesús nos limpia. La evidencia de que andamos en luz, los cristianos, es que tenemos comunión unos con otros. Tener comunión unos con otros. Esa es la evidencia de que estamos andando en luz. Cuando no hay comunión unos con otros, entre creyentes, no digo entre creyentes, ¿no?, que quieren hacer lo que Dios manda. Si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿No pasa algunas veces que os encontráis con gente que no conocéis, cristianos, que me pasa a mí en encuentros? En Noruega me ha pasado con algunos, y de pronto tengo una conexión con un noruego que no me puedo ni hablar con él, no nos entendemos, a lo mejor nos visitan ahora a final de mes, y te pasa que empiezas a tener comunión sin saber por qué, y es porque estamos andando en la luz, porque hay algo que es una evidencia. Redención, perdón de pecados, limpieza de los pecados, y justificación. Es muy interesante. Dice Romanos 5:9, bueno, 5:8, dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Y mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Este versículo está hablando de que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Claro, nos hemos metido en un lío. Porque a mí, ahora sí que se valía. Bueno, yo me voy a ir antes, otros. El que quiera quedarse, yo me voy. Yo me he apuntado en el transbordador. Lo primero, ¿no? Pero mira, dice que hemos sido justificados. Cuando dice la Biblia, habla de los justos y de que murió el justo por los injustos. Nosotros éramos de los injustos, pero ahora nos ha justificado. ¿Y quién entrará al lugar santo? El justo, el limpio de manos. Nos ha justificado de tal manera que yo soy justo. La sangre de Jesús me ha justificado delante del Padre. Cuando el diablo nos estaba acusando, la sangre de Jesús nos estaba justificando. Y no es que esté diciendo, no me importan los pecados que ha cometido, no, porque nos ha limpiado con su sangre y nos ha justificado. Y somos justos. Somos justos. No lo parece, pero lo somos. Por su sangre. No es nuestro mérito, es lo que Él ha hecho. Es lo que Él nos ha dado. Nos ha justificado. Si uno se ha sido limpiado, perdonado, ya está lo parece. ¿Sí? Ser justificado es ser hecho recto, una persona recta. Y es como si nunca hubiera pecado. Ya justificado, podemos entrar a la presencia del Padre, al lugar santísimo, como si nunca hubiéramos pecado. Está cubierto con manto de justicia, vestiduras de salvación. Eso es lo que Él ha hecho. Y podemos entrar a su presencia justificados. Eso es impresionante. Por cuanto todos pecaron, dice Romano 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. El 24 dice, y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Y en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien. No le da tiempo a Vale. Pon 2 Corintios 5:21. Sería quizás más fácil, Judith, si te sientas en la silla adecuada, en la del teléfono. 2 Corintios 5:21. Tomar nota de este versículo. 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y de esa manera tenemos que vivir. El ser justos es ser rectos, ser íntegros, ser honrados, vivir de esa manera. Y de esa manera estamos mostrando que la sangre de Jesús está en nuestra puerta cubriendo. Y la quinta obra que hace es la santificación. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La palabra santo es una palabra que significa apartado. De esto cuando te dicen eres un santito y es para burlarse y quieren, no sé qué quieren decir, como que eres un tontito así que te deja. Pero no, la palabra santo simplemente significa apartado. Que te has apartado, te has consagrado a algo concreto, y en este caso es a Dios. Nos hemos apartado. Por eso dice, en algunos sitios, dice salir de en medio de ella, salir de donde está, salir del mundo.
y nos saca del reino de tinieblas y nos lleva al reino de su luz admirable. Todo eso es que hemos sido apartados de un sitio para estar en otro. Y como santos, quiere decir que estamos apartados. ¿De qué estamos apartados los santos? El pecado. El pecado, el mundo y del diablo. Y de la carne también. Venga, ¿cómo se dice carne? Flesh. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es ser santo, que ha sido apartado. La sangre de Jesús nos santifica, nos aparta. Y entonces si estamos viviendo sin estar apartados del pecado, ni del mundo, ni de la carne, y la gente lo está viendo, no está viendo la sangre de Jesús. Todo esto es lo que la sangre de Jesús, la obra de Jesús que hace en nosotros. Eso es el dar el testimonio. Si no estamos viviendo así de esa manera, no estamos dando testimonio. Hablar del Señor no es solo dar, no es lo único lo que damos testimonio. Dice que puedes decir palabras, pero con un solo acto estás cargado. Como la confianza, dice, la confianza es un jarrón que cuando se te cae una vez, a ver cómo lo compones, ¿no? Cuando has hecho algo que ha roto la confianza en ti, a ver cómo compones otra vez la confianza. No es fácil. Comprando otro jarrón. Eso no es confianza. Hay una manera, no tiene que ver con la confianza. Es una película que vi es una película moderna que se llama Joshua, que es un Jesús que ha venido a un pueblo de Estados Unidos, y es muy interesante. Pero hay un momento dado que hay una periodista que se llama Maggie, que es María Magdalena, y entonces está hablando con Jesús en su carpintería y Jesús le está diciendo: ¿cómo va tu vida? Porque ella se está enamorando un poco de él, porque no sabe quién es. Es muy interesante, ¿no? Y entonces Jesús le pregunta, Joshua le pregunta, bueno, ¿cómo va tu vida? Dice: mi vida, mira, te lo voy a explicar. Y coge un jarrón que hay allí y lo deja caer y se rompe. Eso es mi vida, ese es mi corazón, esa es mi vida. Está así, porque se había divorciado, se tenía que ir, tenía un montón de problemas. Y entonces, con el trato que va teniendo con Jesús, se ve como que se va arreglando, ¿no? Y entonces se ve, cuando ella se va de la carpintería, se ve que Joshua se agacha y empieza a coger el cristal. Sí, empieza a cogerlo. Y cuando él ya se va, se tiene que ir a Roma a unas historias y deja allí a todos, entre ellas a Maggie, y le dice a uno de ellos: cuando veas a Maggie, dale esto. Entonces le da, es un corazón que él ha cogido con todos los cristales y ha hecho un corazón y se lo da. Entonces el otro dice: me ha dicho Joshua que te dé esto, tú sabes lo que es. Y entonces es que ha restaurado su vida. Es la vida restaurada. Son todo imágenes en esta película así, ¿no? Muy buenas. Joshua, pasa que no está, es muy difícil encontrar. Solo tiene televisión española, ¿no? La tiene televisión española y no la ha vuelto a poner. Hay que llamar ahí. Se va al final a ver al Papa. Joshua, le llaman a ver al Papa en el Vaticano y se sienta a su lado. Entonces en un momento el Papa le dice... No es una película católica, ¿eh? Trata con católicos, con evangélicos, con judíos, trata con todos. Y entonces llega un momento que, porque están ocurriendo muchas cosas, ha habido milagros, ha habido sanidades y cosas, y llega un momento que el Papa estaba sentado uno al lado del otro y le dice: ¿pero quién eres? Y entonces le mira a los ojos y le dice: Pedro, ¿no me reconoces? Y entonces se echa a llorar, cierra los ojos, se echa a llorar el Papa, y cuando los abre ya no está, ya se había ido. Pero muy interesante: Pedro, no me reconoces. Que es verdad, así es. Y algo que yo creo que tenemos que hacer los cristianos, los santos, los escogidos, los redimidos, es declarar toda la obra que la sangre de Jesús hace en nuestras vidas.
Por la sangre de Jesús soy redimido de la mano del diablo. Y tengo que vivir de esa manera. He sido redimido de la mano del diablo por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús todos mis pecados han sido perdonados. Por la sangre de Jesús soy limpiado de todos mis pecados. Por la sangre de Jesús soy justificado y hecho recto. Y por la sangre de Jesús soy santificado y apartado para Dios. Esto es vivir con esto, vivir mostrando esto, es vivir mostrando la obra que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. Y de esa manera es como damos testimonio. Y de esa manera es como vencemos al diablo que ha sido tirado a la tierra y que viene a por nosotros y que nos está buscando. Y de esa manera es como le vencemos. Todos estos son los que han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. De esa manera vencemos al diablo. Eso dice la Biblia, ¿no? Si tenemos problemas con el diablo, con sus huestes, ya sabemos cómo vencerlo. Si no tienes problemas con el diablo, tienes un problema. Todos los cristianos tenemos que tener problemas con el diablo. Pero mira, todas las victorias traen consecuencias. Como hemos visto, la consecuencia de la victoria de Jesús es que el libro podía ser abierto. La de los ángeles es cuando lo echan al diablo del cielo, es que la salvación ha venido, el reino de nuestro Dios y el reino de Cristo ha venido y todo eso ha venido. ¿Qué ocurre cuando nosotros vamos venciendo? Mira, esta mañana me estaba recordando recordando personas, pues estos de Betel, por ejemplo, me estaba acordando de Javi y Paqui, que ellos han vencido al diablo en su vida. ¿Sabéis Javi y Paqui, los de Betel, los que vinieron aquí no hace mucho? Bueno, cualquiera que ha salido de las drogas, por ejemplo, estos salieron de las drogas después de muchos años de haberlo perdido todo, conocen al Señor y empiezan a pelear y vencen el tema de las drogas, pero no solamente las consecuencias son que, mira, mi vida ha sido restaurada, es que ellos ahora están saqueando el territorio del diablo, sacando a muchos de allí. Las consecuencias no es solo que tú eres restaurado, es que te da poder para restaurar las vidas de muchos otros. Esas son las consecuencias de la victoria en cualquier cosa. En cualquier cosa que tú venzas, Dios te da la autoridad para poder ayudar a otros y sacarlos de allí. Entonces no es ninguna tontería el ser restaurado en cualquier tema. Hay veces que Dios, incluso he leído, que permite que nos ocurran cosas para que las venzas y poder después ayudar a otros muchos. Pasar por situaciones en las que vas a aprender a confiar en Dios y aprender a usar las armas que Dios te ha dado para poder ayudar después a otros. Pero la consecuencia es esa. Es cuánta gente hay que están saliendo de sus adicciones, que ahora están ayudando a otros a salir de las adicciones. O sea, que no solo que yo salgo y que bien y ahora me voy a mi casa. No. Es que tengo ahora el poder y la autoridad para ayudar a otros. Son las consecuencias. Por eso podemos saquear todo el reino del diablo. Los que hemos sido apartados para Dios, podemos saquear el territorio del diablo. Podemos pisotearlos. Podemos hacerlo. En vez de vivir en derrota, vivir en victoria en ese sentido. No solo yo he sido redimido, sino que voy a sacar a muchos para que sean redimidos por la sangre de Jesús. ¿Vale? Amén. Pues me gustaría volver a declarar estas cosas. Y si queréis podéis repetir conmigo. Esto me gusta. Repetir conmigo. Digan que está a tu lado. Por la sangre de Jesús soy redimido de la mano del diablo. ¿Sabéis que esto lo están escuchando en el cielo los ángeles y lo están escuchando los demonios también? Sí, claro. Vamos a creerlo, sí. En inglés también se puede decir. En inglés se dice: por la sangre de Jesús soy redimido de la mano del diablo. Por la sangre de Jesús soy redimido de la mano del diablo.
Pero lo podéis decir que lo escuchen los... ¿Sabéis que una de las cosas que hace la Iglesia es transmitir a todo el mundo espiritual la sabiduría multiforme de Dios? Eso dice la Biblia también. Entonces, ¿de qué manera se la podemos transmitir? Diciéndolo, declarándolo. Por la sangre de Jesús soy redimido de la mano del diablo. Por la sangre de Jesús todos mis pecados son perdonados. Por la sangre de Jesús soy limpiado de todos mis pecados. Por la sangre de Jesús soy justificado y hecho recto. Y por la sangre de Jesús soy santificado y apartado para Dios. Señor, lo único que podemos hacer es darte a ti gracias, darte toda la gloria por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Tuya es la victoria, pero nos has dado la victoria con tu sangre, Señor, y queremos ser de los vencedores, de los que viene diciendo a los que han vencido les daré de comer del árbol de la vida. Queremos ser de los vencedores que coman de ese árbol, Padre. Queremos ser de los vencedores que coman del maná que ha bajado del cielo, de los que tú les das una piedra con el nombre. Queremos ser de los vencedores que estén en tu presencia, Señor, por tu sangre y por el testimonio de tu sangre obrando en nosotros. Queremos ser de los vencedores, y no solo eso, queremos saquear el reino de tinieblas para traer a muchos a tus pies, Señor. De los vencedores que vienen, como dices en tu palabra, que vienes en un caballo blanco venciendo y para vencer. Así queremos ser nosotros, Señor. Venimos venciendo y para vencer, de los redimidos del Cordero de Dios. Toda la gloria y toda la honra a ti te pertenece, Señor. Amén.